Primera de Corintios capítulo 8, versículo 1 al 6. Leamos la palabra inerrante autoritativa de nuestro Señor. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguien cree que sabe algo, no ha aprendido todavía como debe saber. Pero si alguien ama a Dios, ese es conocido por Él. Por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas, y por medio de Él existimos nosotros. El Señor añada bendición a su palabra. Padre, guíanos, ayúdanos, confórtanos por medio de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Entre las palabras proclamadas, que el Espíritu Santo trabaje en los corazones de mis hermanos para que sean convencidos y no sean solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, estamos en tus manos. En el nombre de tu amado Jesús hemos orado. Amén. Y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. En el 1986, el Challenger, muchos de ustedes deben de recordar esta fecha, explotó 73 segundos después del lanzamiento. Un evento muy trágico que concernó a la población en ese tiempo. Pero ¿cuál fue el problema? Bueno, los ingenieros de este tiempo poseían todo el conocimiento técnico necesario. Pero faltaba algo en medio de estos técnicos y estos ingenieros. Aplicar ese conocimiento con amor. Y no solamente con amor, sino también con responsabilidad hacia la vida humana. ¿Por qué? Porque dentro de sus estudios había la probabilidad grande de que los anillos podían fallar en temperaturas frías, pero a pesar de ese problemita, decidieron obviarlo y lanzaron el transbordador de todos modos. Por lo cual, ¿qué nos muestra este ejemplo? ¿Qué es la antesala a lo que veremos en el día de hoy? Bueno, hermanos, el conocimiento sin amor se convierte en destrucción, como pasó con el Challenger. Pablo enfrenta aquí en Corinto un problema similar con estos hermanos, pero un poco más complejo. Esta metrópoli comercial que era Corinto no solo estaba saturada de templos paganos donde los sacrificios a ídolos como Afrodita, Apolo y Poseidón era la práctica común, era la orden del día, sino que también había sido influenciada por corrientes de pensamiento protonósticas, o sea que eran los comienzos del gnosticismo. ¿Y qué pasaba con estos movimientos protonósticos? Bueno, estos movimientos enfatizaban a la búsqueda de un conocimiento especial, y digo conocimiento especial entre comillas. Era buscar una sabiduría mística para la salvación. ¿Y qué era la influencia de estas personas, de este protonosticismo? Estas personas estaban influenciadas por el platonismo helenístico, o sea, la filosofía griega que estaba menospreciando constantemente lo físico en favor de lo espiritual. El cuerpo nada es, el cuerpo es muerte, no hay nada que podamos hacer y Pablo está constantemente resolviendo ese problema. Decir, oye, el cuerpo es de Dios, es templo del Espíritu Santo. Este es el problema que aparece a lo largo de Primera de Corintios. Esta búsqueda de sabiduría por encima, sabiduría superior, comienza en el capítulo 1, versículo 22. Entonces, más adelante, vemos que esta sabiduría superior
promovía rechazo extremo hacia el matrimonio, como vimos en el capítulo 7. Incluso, como veremos más adelante en el capítulo 15, muchos llegaron a negar la resurrección corporal, dado a esta realidad. Cuerpo nada es, por lo cual no hay resurrección. Nosotros entendemos que esto debe ser así. Pero el hilo conductor es el mismo. Este conocimiento que Pablo le recuerda en 1 Corintios capítulo 1, versículo 5. Dios le ha dado a ustedes todo el conocimiento, todo lo que necesitan. Este conocimiento que Pablo habla es algo que afecta su manera de pensar, afecta su manera de vivir, pero en cambio, en vez de ellos recurrir a lo que Dios había provisto, están recurriendo a la sabiduría del mundo. ¿Y qué pasa con esta sabiduría mundana? Había afectado su unidad. Estaba creando divisiones. Estaba permitiendo la inmoralidad. Estaba promoviendo el egoísmo, distorsionando la realidad esencial del matrimonio como una institución de Dios. Y ahora, como si esto fuera poco, también está causando un elitismo alimentario. Los creyentes corintios fuertes habían adoptado esta mentalidad debido a que tenían un conocimiento teológico correcto sobre los ídolos no existen, pero esta realidad de que los ídolos no existen, que es una verdad, la habían convertido en un conocimiento elitista que los hacía sentir superiores y comenzaron a hacer distinción entre los fuertes y los débiles. En medio de este conocimiento, aunque tenían el conocimiento, su práctica era incorrecta. ¿Por qué? Porque le faltaba algo fundamental, hermano, y es este principio que vamos a ver plasmado en todas las cartas del apóstol Pablo. El amor edifica. Su conocimiento, esa superioridad de conocimiento los había envanecido, estaban destruyendo a sus hermanos más débiles cuya conciencia se estaba contaminando. Ellos estaban siendo de tropiezo para hermanos más débiles. Ahora, ¿cuál es la tesis de mi sermón? Hermano, la libertad cristiana solo se entiende correctamente cuando el conocimiento teológico, el conocimiento que tienes sobre Cristo está subordinado al amor sacrificial. Si tu conocimiento no te lleva a servir sacrificialmente, a sacrificarte en el servicio, a tener amor ágape, no conoces nada. Tu conocimiento te está envaneciendo. Por lo cual, el conocimiento teológico está subordinado al amor sacrificial y está fundamentado en la confesión que dice Pablo de un solo Dios y un solo Señor, y ejercido en consideración a la conciencia del hermano, porque en Cristo murió también. Entonces, vamos a adentrarnos al pasaje. Y quiero hacerte esta pregunta. Si el conocimiento sin amor destruye en lugar de edificar, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos preguntarnos ante esta realidad de que el conocimiento sin amor destruye en lugar de edificar? Bueno, eso nos lleva a nuestro primer punto dentro del versículo 1 y 3 de 1 Corintios capítulo 8. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo el conocimiento sin amor produce vanidad y división? Leo el pasaje. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguien cree que sabe algo, no ha aprendido todavía cómo debe saber. Pero si alguien ama a Dios, ese es conocido por Él. Ahora, ¿por qué Pablo, en primer lugar, aborda este tema en específico? Bueno, por lo que podemos ver, Pablo está continuando respondiendo preguntas que probablemente, y lo más seguro, los corintios le habían hecho al apóstol Pablo.
Por eso es que Pablo dice, en cuanto a lo sacrificado, está respondiendo a una pregunta. Es la misma frase que aparece en el capítulo 7, versículo 1 sobre el matrimonio. En cuanto al matrimonio, y comienza a dar su explicación. Y también más adelante lo veremos en el capítulo 12, versículo 1. En cuanto a los dones, él va a continuar respondiendo preguntas que esta iglesia tenía. Entonces, dentro de esta pregunta que Pablo está respondiendo, la cuestión de la carne sacrificada a los ídolos no era algo solamente académico para ellos, sino era algo práctico. ¿Por qué? Porque este problema era parte de la vida social de los corintios. ¿Por qué? Porque estos estaban pasando por 3 circunstancias diarias que no podían evitar. ¿Cuáles eran estas circunstancias? Bueno, comprar carne en el mercado público. Comprar carne en el mercado público era un problema porque la mayoría provenía de sacrificios paganos. Entonces, estamos hablando de la necesidad de alimentarse. En segundo lugar, ser invitados a banquetes en templos, centros sociales donde celebraban bodas, contratos comerciales y eventos cívicos. ¿Cómo nos relacionamos ahora? Estoy en este lugar. Yo creo que esto lo vayas aplicando no solamente a la comida, sino lo apliques a cualquier área. ¿Cómo debo yo de responder ante esta problemática? En tercer lugar, comer en casas de no creyentes, donde la carne servida había sido previamente ofrecida a ídolos. Entonces, estas 3 cosas eran las que estaban afectando la vida diaria de los corintios. Y de ahí sabe la pregunta, ¿qué hacemos con esta carne ofrecida a los ídolos? Y Pablo, en vez de comenzar a contestar, esto es lo que deben hacer, no coman o coman, él le da principios prácticos que están fundamentados, así como lo hizo en el matrimonio, en el amor cristiano. Y no comienza mirando hacia afuera. Él comienza haciendo preguntas intencionales o a hacer declaraciones intencionales que el individuo debía de hacer cuando leía esta carta en público. Mira lo que él dice. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos gnosis, todos tenemos conocimiento. Pero viene la advertencia, ten cuidado. El conocimiento te puede envanecer, pero el amor edifica. Entonces los creyentes fuertes en este caso argumentaban, sabemos que un ídolo no es nada, por lo tanto podemos comer carne sin problema. Entonces los débiles en otro aspecto decían, mi conciencia se contamina, porque me hago parte de esta idolatría. Entonces, por estas 2 vertientes la iglesia se estaba dividiendo. Y en vez de los fuertes que tenían el conocimiento, recordar el principio de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, eso no fue lo que hicieron. Por lo cual Pablo ve el principio de raíz y fruto. El fruto es la carne, lo que estaban comiendo. ¿La raíz cuál es? Envanecimiento del corazón. Y eso es lo que Pablo comienza a tratar. Comienza a tratar a cómo nosotros como creyentes, igual los corintios en este tiempo y para nosotros en el día de hoy, debemos de tratar con estas diferencias. Pablo responde a un problema profundo a la realidad de el conocimiento sin amor destruye la unidad, por lo cual hay algo que va por encima del conocimiento. Amén. Y Pablo va a hablar de esto más adelante, cuando usted lee 1 Corintios capítulo 13. ¿Cómo él menciona? El amor es superior. El amor es superior a los dones, el amor es superior a esto. Entonces vemos que aquí comienza Pablo a recordar a los hermanos, oye, hay un principio mayor, el verdadero conocimiento de Cristo te lleva a vivir como Él. Amén, gloria a Dios, aleluya, esa es parte de nuestra santificación. Usted no quiere eso. Usted no quiere ser más como su Señor. ¿Qué hacemos aquí?
Ese es el fin de nuestro llamamiento. Él está formando la imagen de su Hijo. Para eso nos justificó, nos adoptó, nos redimió, nos justificó y nos está santificando, y en un momento dado estaremos en gloria. Pero no pase por alto los pasos. Todavía está aquí, se está santificando. Entonces, ¿qué Pablo está mostrando aquí? Bueno, ¿verdad? El conocimiento, dentro del mismo primer punto, el conocimiento desconectado del amor, ¿qué es lo que hace? Infla el ego. Eso es lo que implica la palabra envanecer. Lo que estuvieron una vez con nosotros hace unos años atrás, bueno, yo creo que eso ya se lleva 8 años, si no me equivoco, fuimos a una conferencia del pastor Otto Sánchez, que él mencionó la ilustración del globo. Y que nosotros somos ese globo, en el cual cuando nos dicen cosas, ay no, tú eres bueno, y que el globo se infla. Ay, qué bien tú haces esto, y el globo se infla. Es lo mismo que está hablando aquí. Esa es la palabra del envanecimiento. En otros aspectos se atribuye esto al envanecimiento de la mente. Porque estas cosas no trabajan solamente externas, sino trabajan nuestra mente, nuestros pensamientos. Y este concepto Pablo lo utiliza repetidamente en Primera de Corintios. ¿Para qué? Para mostrarle a los corintios cómo su arrogancia está destruyendo la unidad. ¿No se recuerdan cuando hablamos? No, ustedes están por ahí, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Es sabiduría del mundo que los está desviando del propósito principal para lo cual Cristo los ha llamado. Y es el mismo propósito, hermano y hermana, que estás aquí, que Dios te ha llamado a ti ahora, en este tiempo, en esta dispensación. Por lo cual debes hacerte la pregunta, ¿mi conocimiento está promoviendo la unidad o está promoviendo la desunión? Lo que yo conozco de Cristo une a mi iglesia, une al cuerpo de Cristo, lo está dividiendo poco a poco. Eso es lo que Pablo está tentando y apuntando aquí, a estos hermanos. Recuerden lo que Pablo mencionó en el capítulo 1, versículo 5. Le recuerda que ya en Cristo, por parte de su mediación, que es lo que estamos hablando hoy en nuestra clase, por parte de su mediación fueron enriquecidos en toda palabra y en todo conocimiento. Los corintios habían escuchado todo lo que ellos necesitan, por lo cual tienen que trabajar con su manera incorrecta de ver el conocimiento. Entonces los corintios habían sido influenciados, como mencionamos al comienzo, por estas corrientes protonósticas que promovían un conocimiento especial que cambiaba la manera de vivir de ellos, ahora haciéndolos sentir superiores. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Tenían un conocimiento incorrecto estos hermanos que se creían superiores? No. Bueno, sí. Tenían un conocimiento correcto. Ellos entendían que la carne, los ídolos no son nada. Pero ¿qué pasa en su práctica, en su aplicación? Ese conocimiento se había convertido en algo que los había creado en una élite superior. Ellos se estaban viendo por encima de los demás. Por lo cual este conocimiento divorciado del amor cristiano los va a transformar en arrogantes, que van a comenzar a despreciar a los que están débiles en la fe. Miren lo que dice Juan Calvino sobre esto. El conocimiento por sí solo sin el amor es perjudicial. ¿Por qué? Dice Calvino, llevando al orgullo y al desprecio. ¿Cómo concluye Calvino en su institución? Con algo que quiero dejarte a ti, que te grabes en tu mente y lo tomes en tus notas y tomas notas. Si no edifica, si no provee unidad, es inútil. Tú puedes pensar que es la mejor idea del mundo, pero es inútil. Entonces, no solamente el amor, el conocimiento desconectado del amor infla el ego, también en este pasaje podemos ver que el amor genuino construye la comunidad.
En contraste, Pablo menciona la palabra que el amor edifica, literalmente, construir una casa. Esta metáfora arquitectónica de Pablo usa e indica el crecimiento y fortalecimiento del cuerpo de Cristo. Pero no podemos olvidar quién es el verdadero edificador. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros podemos caer en este problema de que entendemos que nuestro desempeño es lo que une a la iglesia. No, hermano. Lo que une a la iglesia es que el mediador que Dios ha puesto para que sea ungido y cumpla con los requisitos de mediación por parte de su pueblo, Él es quien edifica la iglesia. Él es en quien dice en Mateo capítulo 16, versículo 18, las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia. Es Cristo. ¿Y cómo lo hace? Por medio del Espíritu Santo. Por lo tanto, Cristo mismo es el fundamento como el arquitecto de la iglesia. Efesios capítulo 2, versículos 20 al 22 nos recuerda algo similar. Que Pablo le recuerda como fundamento luego de hablar del plan de salvación y cómo Dios lo ha llevado a cabo en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora el capítulo 2, él le recuerda en Efesios que ellos estaban muertos a sus delitos y pecados y Dios tuvo que intervenir dando a su Hijo por el cual a ellos, ahora ellos, tanto ellos como nosotros los creyentes, tenemos vida juntamente con Cristo. Es por gracia que han sido salvados por medio de la fe. Y esto no es de ustedes. Esto no es nuestro. Esto es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Esa realidad implica que tú has sido redimido de tu vida pasada. Perfectamente en Cristo. Estabas muerto, tienes vida. Ahora, ¿y para qué tienes vida? Para que de los dos pueblos, Cristo mismo es la paz. Y Él no solamente es la paz, sino que ahora ambos pueblos son una familia. Y son un templo el cual Él está edificando con piedras vivas, como nos recuerda Primera de Pedro. ¿Y cómo lo hace? Por medio de la santificación del Espíritu Santo. Efesios capítulo 2, versículo 20, dice lo siguiente. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo, versículo 22, también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por lo cual la vara de medir la ética cristiana es la siguiente. Lo que voy a hacer o lo que no estoy haciendo edifica, promueve la unidad de mi iglesia. Mientras Pablo nos recuerda que el conocimiento sin amor destruye las relaciones buscando el orgullo, el inflarse, el conocimiento, destruyendo las relaciones, el amor busca el beneficio del prójimo y la edificación mutua. Eso no fue lo que hizo tu Salvador. No considero el ser igual a Dios como algo a cual aferrarse, sino que se vació, kenosis, y tomó la forma de un hombre, humillándose hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Así comienza Filipenses capítulo 2, versículos 6 en adelante. Pero antes, ¿qué dice en el versículo 5? Haya pues en vosotros la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. ¿Por cuál? ¿Qué debe regir nuestras relaciones? La realidad de que mi conocimiento debe ir de la mano de mi amor sacrificial. Este amor no es un invento humano. Este amor es el reflejo del amor sacrificial de Cristo como hemos visto. Como dice Efesios capítulo 4, versículo 15 al 16. Efesios capítulo 4, versículo 15 al 16. Hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo.
de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, ¿qué produce, Pablo? Produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en conocimiento, no en amor. Hermano, por lo cual el verdadero conocimiento no es individual, sino es relacional. Esto no estamos hablando solamente del intelecto, aunque el intelecto tiene que ver. ¿Amén? Nosotros no somos robots. ¿Estamos de acuerdo en eso? Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Tenemos que entender conceptos. Pero todo eso va conectado en que ese conocimiento verdadero produce una mejor relación con mis hermanos. Porque es lo que mismo Jesús le recuerda a sus discípulos. En esto sabrán que son mis discípulos. ¿Cómo, Jesús? ¿Por cómo manejamos la Biblia? ¿Por dónde sabemos dónde está Juan capítulo 3, versículo 16? Porque tenemos una elocuencia predicando el Evangelio. Porque todas esas cosas son buenas, hermano. Yo entiendo que esas cosas son malas. Esas cosas son buenísimas. No. Ustedes se conocerán en que son mis discípulos, en cómo ustedes se aman los unos a los otros. Esa es la prescripción de nuestro Salvador. Por lo cual, hermano, quiero que recuerdes, si estás unido a Él, no puedes estar desunido de su iglesia. No es el problema que vemos hoy día. Personas que dicen, no, dame a Cristo, pero yo no quiero nada que ver con la iglesia. Porque es que, ¿sabes cuál es el problema de la iglesia? Ahí viene la gnosis, el conocimiento superior. Es que todos son hipócritas. Es una especie de gnosticismo. Porque pone a que yo, porque conozco esto de que todos somos hipócritas, me exime de la responsabilidad y me aparta de la realidad del decreto y la ordenanza de nuestro Señor, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Como eso me eximiera a mí. Que todos son hipócritas. Está bien, pues ven, inclúyete a este grupo de hipócritas que han sido salvados por la gracia del Señor. Por lo cual, hermano, el verdadero conocimiento es relacional. Pablo invierte radicalmente la perspectiva de los corintios influenciados por estas corrientes gnósticas. Y dice lo siguiente: si alguno se imagina que sabe algo, aún no lo sabe como debe saberlo. Esto debe ser algo humillante para que escucha esto y le diga, oye, pero ¿cómo tú me vas a decir a mí que yo conozco la palabra del Señor, que no sé nada? Que no sé lo que debo de saber o cómo debo de saber lo que sé. Estas influencias griegas que se estaban infiltrando en la iglesia promovían la idea de que la salvación o la superioridad espiritual venían por un conocimiento especial. Y Pablo refuta esto categóricamente. Yo quiero continuar refutando porque muchas veces nosotros pensamos y conocemos, no, mi salvación está completamente en Cristo. Pero vivimos como un fariseo en la práctica. Y andamos cabizbajo por ahí. Ay, es que no estoy orando la Biblia como debía. Y he callado. Ay, pues ya el Señor ya me pasó del lugar santísimo al lugar santo. Y dejé de orar como debía. Ay, pues ya me sacó para el patio. Ya no estoy en el lugar santísimo. Como si nosotros pudiéramos llegar al lugar santísimo por nuestros propios esfuerzos. Hermanos, ese era el problema del fariseísmo del primer siglo. ¿Por qué nosotros seguimos insistiendo en vivir, en obrar en nuestra salvación en el sentido incorrecto, en vez de disfrutar de la providencia de Dios en Cristo que nos permite vivir para su gloria? Oye, mi hermano, tú no llegas al cielo por lo mucho que tú lees la Biblia. Tú no llegas al cielo por lo mucho que tú oras, ni cómo oras. Tú llegas al cielo por medio de Cristo. Él entró por ti. Ahora, ante esa realidad, ¿cómo debes de ver los medios de gracia que Cristo te ha dado para tu beneficio? Eso cambia la película.
porque lo debemos atesorar y debemos de guardarlo, porque es un regalo de mi Señor que me ha dejado mientras está aquí. Ahora, ¿cómo Mateo capítulo 28 comienza a tener sentido? Y yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. ¿Cómo tú crees que Jesús está contigo en este tiempo? Por medio de la oración, por medio de la escritura, por medio de la vida en comunidad, por medio de los medios de gracia que Dios ha dado. Esa es la manera perceptible que Dios ha dado para que tú tengas una relación con tu Salvador. Pero no puedes poner el medio por encima del que te da el medio. ¿Cómo podemos aplicar este punto? Examina tu motivación en cuanto a todo lo que haces. Tu servicio en la iglesia, tu trabajo, tu ministerio en tu casa. Todos tenemos un ministerio, todos somos servidores, amén. ¿Somos esclavos de Cristo o no? Somos siervos. Tú eres un servidor en tu casa. Tú eres un servidor en tu trabajo. Ah, pero es que mi jefe no se lo merece. No importa. Porque tú no le sirves a tu jefe en tu primera instancia, tú le sirves a Cristo. ¿Cómo sirves en tu iglesia? ¿Buscas ganar argumentos o buscas hacerte superior o tu fin principal es edificar a tus hermanos? Segundo lugar, ten prioridad sobre las relaciones en vez de tenerle la razón. ¿Cuál es tu intención cuando corriges a alguien? ¿Cuál es tu intención cuando un hermano no piensa igual que tú en ciertos aspectos teológicos? ¿Corriges, exhortas desde el amor? ¿O solamente quieres ganar adeptos y seguidores? En tercer lugar, busca la sabiduría en todos los aspectos. La verdadera sabiduría, hermano, transforma el intelecto, transforma los afectos y transforma la voluntad. Evita lo que se ha dado en estos últimos tiempos, como estaba hablando el pastor, de la cobertura esta y de la experiencia. Eso es lo que muchas veces busca el cristiano modelo. Quiero sentir. Entonces, la persona que siente verdaderamente es el que tiene una verdadera intimidad con Dios. Entonces ahí viene y comienzan a darle énfasis. Es que tú no estás sintiendo porque tú no estás orando como debes de hacerlo. O no estás leyendo la Biblia como debes hacerlo. Debes de buscar algo más avanzado, porque esto que estás aquí no estás creciendo. El crecimiento se ve en esto. Entonces ahí comienzan a apuntar a cosas específicas. ¿Qué es lo que debemos realmente conocer? ¿Cuál es la verdadera sabiduría? La verdadera sabiduría, hermano, como mencioné, transforma el intelecto, los afectos y la voluntad. Hay muchas personas espirituales por ahí que constantemente en su práctica odian a su prójimo. Muchas personas que sienten muchas cosas y se caen para atrás en los servicios. Y luego en su vida práctica siguen viviendo para su gloria. Entonces la verdadera sabiduría transforma. Somos renovados por medio del Espíritu Santo, nuestra mente es renovada. Por lo cual, no te conformes con conocer sobre Dios. Busca conocer a Dios relacionalmente a través del Espíritu Santo. ¿Esa es la diferencia? Aplicando lo que Él ha prescrito, lo que Dios ha prescrito en cada aspecto de tu vida para su gloria. Ahora, hemos visto cómo el conocimiento sin amor destruye, y de ahora surge otra pregunta, que es nuestro segundo punto. ¿Cuál es el fundamento verdadero de nuestro conocimiento y libertad?
Versículo 4 al 6. Por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo. Y que no hay sino un solo Dios. Porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sean en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un solo Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio de Él existimos. Pablo comienza y reafirma categóricamente que un ídolo nada es en el mundo. O sea que los fuertes en la fe estaban correctos, porque Pablo lo avala aquí. Ahora, esta negación absoluta de que un ídolo nada es en el mundo, fundamenta verdaderamente y completamente la libertad cristiana, pero no anula la obligación de amar sacrificialmente. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, los ídolos son representaciones vacías sin poder ni existencia real. Esto es una verdad teológica válida en el conocimiento de los fuertes y establece un punto de partida común antes de corregir el error en que estaban los débiles, pero hacerlo ¿con qué? Con amor. No era que los fuertes no lo hicieran. ¿Cuál era el problema aquí? El cómo lo estaban haciendo. No solamente Pablo nos muestra que los ídolos no tienen existencia real, sino también habla y afirma la existencia de muchas deidades falsas. Claro que sí. Pablo no está diciendo que hay muchos dioses, en el sentido de que hay un Dios y muchos dioses por ahí, y entonces cada Dios es una realidad. No. Pablo está diciendo, sí, el ser humano cree en muchas cosas. Cree que hay distinción de dioses. Oye, vivían en Corinto. El ver alrededor y salir afuera y ver todos los templos que habían, es una realidad de que las personas creen en muchos dioses. Pero estas deidades son falsas. Como recuerdan los salmistas, son ídolos tallados en madera que no hacen nada. Los pones ahí, los tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan. Y todo el hombre tiene que hacerlo a favor de ellos. Esos son los ídolos que persigue el mundo hoy día. A lo mejor no perseguimos a Poseidón o a Zeus, pero el hombre persigue constantemente ídolos que tienes que servirlos constantemente porque en sí mismos no hacen nada. ¿No es así? Creo que el apóstol Juan nos recuerda eso en su carta, en primera de Juan. Al final, hijos míos, tengan cuidado con los ídolos. Pablo muestra una comprensión en el contexto cultural politeísta de Corinto a reconocer que hay muchos dioses, es así. Y muchos señores, claro que sí. El mismo César era una posición gubernamental y él mismo se consideraba un dios. Esa es la percepción popular. Y esta descripción precisa de el sincretismo, cómo las personas comienzan a unir todo este tipo de cosas, prepara el terreno para la afirmación contundente de lo que el cristianismo bíblico promueve. Hay un solo Dios. Entonces, ¿qué Pablo hace aquí? Muchas veces nosotros perdemos por alto y la iglesia ha pasado por alto, es confesar lo que cree la iglesia, confesar lo que cree el cristianismo. Y este versículo 6 contiene una de las confesiones cristológicas más tempranas en el Nuevo Testamento. Sí, hermano, la iglesia siempre tiene una confesión de fe. ¿Y qué hace Pablo? ¿Cuál es la confesión de fe de Pablo? Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Jehová, el Señor,
uno es. Eso es lo que Pablo está trayendo al conocimiento. Esto no es nuevo, esto ha sido como siempre. Dios se ha revelado a través de su pueblo y es lo que Dios sigue haciendo aquí en este instante. Por eso Él es el único Dios vivo y verdadero. Y la distinción que hace Pablo es una teológicamente precisa. El Padre, la fuente última de quien procede toda existencia. Y en segundo lugar, la segunda persona, Jesucristo. El agente mediador por medio de quien son todas las cosas. Y Pablo reafirma, y por medio de Él existimos nosotros. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Esta confesión del versículo 16 nos muestra, hermano, que no hay ídolos reales. Ni los había en Corintios con sus dioses y sus templos. Ni los hay hoy en día con lo que usted se puede hacer en su mente. No existen. Hay un único Dios y un único Señor, y es bajo ese fundamento en el cual, sabiendo que hay un solo Dios y un solo Señor, nosotros como creyentes, como nos recuerda Pablo en Efesios capítulo 4, somos llamados a mantener la unidad en el Espíritu, en el vínculo de la paz. Pues eso no es el argumento de Pablo en Efesios capítulo 4. Vivan conforme al llamado que ha recibido. ¿Cómo, Pablo? Con toda humildad, mansedumbre, paciencia, soportando las faltas por amor, esforzándose por mantener la unidad en el Espíritu, en el vínculo de la paz. ¿Por qué, Pablo? Bueno, porque hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. El carácter cristiano no sale de la nada, sale fundamentado en una teología correcta de sobre quién es Dios. Tú no puedes amar al prójimo si tú no tienes en consideración que debes amar a Dios sobre todas las cosas. Ahora, hermanos, ¿cómo podemos aplicar este punto? Rechaza todos los ídolos modernos. ¿Cuáles son? Te voy a mencionar varios. Dinero, éxito, aprobación humana, ideologías políticas, ahora es lo nuevo. La gente estamos tomando todas las organizaciones y ahí hacemos nuestros ídolos. ¿Cuál es la organización? Los republicanos son la organización que van a traer la salvación a este mundo. No, hermano, no. Ideologías políticas. Ninguno de estos ídolos merece tu devoción suprema. Como afirma la confesión de fe que estudiamos, nos recuerda dentro del punto de la libertad cristiana, solo Dios es el Señor de la conciencia. ¿Ve? Hay un solo Señor. Rechaza todos los ídolos modernos. En segundo lugar, vive para Dios como propósito final. ¿Cuál es tu fin aquí? Quiero que tú te preguntes eso. ¿Cuál es el propósito para el cual Dios te llamó? ¿Dios te llamó para resolver tu matrimonio? Dios te llamó porque tú entiendes, bueno, yo voy a comenzar a ir a la iglesia porque yo veo que los cristianos pues crían bien a sus hijos y yo no quiero tener dolores de cabeza al final, pues voy a ir a la iglesia para llevar a mis hijos allí y que aprendan algo. ¿Cuál es tu propósito de estar aquí? ¿Cuál es tu propósito de servir al Señor? Yo quiero que tú comprendas el sentido del apóstol Pablo. Pablo en Romanos capítulo 12, luego de dar una explicación magistral sobre el Evangelio y cómo esto afecta a que los judíos y los gentiles están destituidos de la gloria de Dios, por lo cual deben creer en el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. En el capítulo 12 él recuerda lo siguiente: por consiguiente, por la misericordia de Dios, ahora que todo lo que ustedes son sean un sacrificio vivo, agradable a Dios, porque ese es vuestro culto racional. Lo lógico a la luz de la misericordia de Dios es que tú te entregues por completo. Por lo cual, hermano, vive para Dios como propósito final. ¿Estás viviendo para tu marido como propósito final? ¿Estás viviendo para tu esposa como propósito final? ¿Estás viviendo para tus hijos como propósito final? Estás idolatrando. Y esos son tus ídolos. Tienes que ir poco a poco de la mano del Señor rompiéndolo. Sabes que Dios te los rompe delante de ti.
Muchas veces no es de la mejor manera. 10 un día juntos, que es que él toma como hijo disciplina. Amén. En tercer lugar, vive para Dios como propósito final. En tercer lugar, reconoce a Cristo como Señor de todo. Hermano, no hay área de tu vida que esté neutral ante el señorío de Cristo. Ahora la pregunta que hay aquí, ¿estás viviendo en rebelión activa ante tu Señor porque estás siendo negligente en alguna área de tu vida? Si Cristo es Señor de todo y existimos por medio de Él, hermano, toda área de nuestra vida está subordinada a Él. Ese es el argumento de Pablo en las cartas. Luego que él expone el Evangelio y la salvación y la unidad, capítulo 5 en adelante, ¿qué dice en Efesios? Matrimonio, ¿no? Padres e hijos, ¿no? Trabajadores y sus empleadores. Tu vida social va a ser afectada porque todo debe estar bajo el señorío de Cristo. Ahora la pregunta la hago nuevamente. ¿Qué área estás dejando fuera de allí? Y lo justificas. Ay, no, Señor, es que tú conoces mi corazón. O Cristo es el Señor o no es el Señor. O es el Señor de tu matrimonio, de tu trabajo, de todos tus aspectos, o no lo es. Entonces, hermanos, luego de haber visto estas aplicaciones, quiero traer un tercer punto que no está dentro del pasaje, ya terminamos el pasaje. Pero quiero hacerte unos recordatorios y una pregunta de que ya habiendo establecido este fundamento doctrinal correcto, debemos de aplicar esta verdad a nuestra vida práctica. Ahora, la tercera pregunta que voy a hacerles a ustedes y que vamos a estar respondiendo es ¿cómo la verdadera doctrina debe conducir a la doxología, a la adoración correcta y no a la destrucción? Bueno, podemos verlo de esta manera. Puedes tener toda la teología sistemática de Gerardus Voss, de Berkhoff, de que tú quieras en tu mente. Tú puedes tener todo el conocimiento, pero debes tener la realidad de que aún así puedes estar destruyendo el cuerpo de Cristo. Los corintios conocían la verdad. Pablo se lo dice en el versículo 5 del capítulo 1. Conocían la verdad sobre que los ídolos nada son, pero la estaban aplicando sin consideración hacia los hermanos débiles, cuya conciencia estaba siendo atribulada por estos hermanos fuertes. Habían convertido la verdad en una forma de elitismo, donde este conocimiento especial los hacía superiores. Entonces, mi hermano, la ortodoxia o lo correcto sin amor es lo que he llamado fariseísmo cristianizado. Que va a generar todo tropiezo para los vulnerables. No todos los creyentes, hermanos, tienen el mismo conocimiento, la misma comprensión teológica. Algunos, especialmente aquellos que con un trasfondo reciente en la idolatría, se asocian la carne sacrificada con la adoración a ídolos. Eso es lo que está pasando allí. Yo estoy en Cristo, yo sé que debo de cambiar, ahora pues no puedo comer esta carne. Pero Pablo dice, oye, los ídolos nada son. Y venían estas personas, los ídolos nada son, oye, porque tú estás pecando ante el Señor, porque no te comes la carne, cuando en tu libertad cristiana te la debes de comer. Y así, hermanos, comenzaban a crear cargas en otros hermanos. No era lo mismo que hacían los fariseos. Los fariseos no andaban por ahí y decían, wow. La gente decía, oye, yo quiero estar de esto, yo quiero estar ungido, tengo que tener un fariseo en mi fiesta. Su manera de orar era espectacular. Su presencia en las actividades era algo de prioridad. Si tú no tenías un fariseo, tu fiesta no valía nada. Tu party estaba apagado, ¿verdad? Era porque ellos habían creado un elitismo cuando Dios no lo había hecho.
También cuando conocemos verdaderamente a Dios como Padre y a Cristo como Señor, hermano, la respuesta va a ser natural. Es una adoración correcta. ¿Y cómo va a ser nuestra adoración? Bueno, hermano, nuestro servicio va a cambiar. Porque no podemos desconectar el principio que está desde el Antiguo Testamento de adoración y servicio. No venga a hablarme aquí que mucho tú amas a Dios, si no hay fruto de ese amor. Ay, no, llamo al Señor y lloro mucho. Ajá. ¿Dónde están tus obras? Pero bueno, pastor, la gracia del Señor. No convertimos rápido el bíblico, abrimos hermano, la gracia de Dios. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Amén. Gloria a Dios. Pero si estás unido a la vid, si estás unido al árbol, vas a dar fruto. Y los frutos son visibles. Aquí no estamos hablando de cuántos frutos. Si vamos y tomamos la experiencia y la ilustración que da Jesús en la parábola del sembrador, da fruto 100 por uno, eso da mucho fruto. Y si tomamos eso, todo creyente debe dar mucho fruto. Por lo cual esa es nuestra verdadera adoración a Dios. Mientras servimos sacrificialmente, exaltamos la obra de Dios en el mundo. La gente dice, wow, qué grande es Dios. Pero no es porque nosotros estamos haciendo algo increíble, porque realmente Dios está obrando en nuestras vidas. Martín Lutero enfatizó en lo siguiente: la libertad no es una licencia para pecar, sino una oportunidad para servir. Por lo cual la confesión del versículo 6, una confesión cristológica, establece tanto nuestra libertad como nuestra responsabilidad ética. Hay un solo Dios, Padre, y un solo Señor al cual le debemos toda nuestra adoración, toda nuestra alianza. Nuestra alianza no puede estar dividida y nuestra lealtad tampoco. Debemos rendirnos totalmente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si estamos tomando aspectos y utilizándolos como herramientas, no estamos conociendo verdaderamente a Dios. Entonces, este argumento de Pablo también nos puede mostrar aquí que la libertad cristiana debe ejercerse en amor regulado por la edificación. No es amar deliberadamente, es ese amor está produciendo el fruto de la edificación. Porque no estamos hablando de amar para ser permisibles. O estamos de amar para hacer sentir bien a las personas. No. Hay un fin mayor dado que hay un Señor que es Cristo. Y el Señor que es Cristo ha decidido por medio de su mediación que Él va a pagar por todos los pecados de todo su pueblo. Pero no solamente eso, sino que le va a dar una verdadera unidad, la cual Él está construyendo y no hay nada, ni el infierno mismo se va a interponer. Ahora, si eso es así, cae la pregunta: ¿cómo debe estar regulado nuestro amor? ¿Está nuestro amor edificando? Quiero finalizar con lo que dice nuestra confesión de fe. La libertad que Cristo ha comprado para los creyentes también consiste en su libre acceso a Dios y en rendir su obediencia a Él, no por un temor servil, sino por un amor filial y una mente dispuesta. ¿Comprendió eso? Dado las misericordias de Dios, Romanos capítulo 12, todo lo que soy es para Él. Él es mi Padre. Él me ha dado lo que no merecía. ¿Cómo yo voy a ponerme a mí por encima de otro que ha sido salvado por la misma gracia? ¿Cómo yo voy a abandonar de hacer esto cuando esto edifica a mi hermano? Ve, hay un fin mayor de tener el mismo sentir. Esa es la verdadera unanimidad. ¿Cómo es la palabra? ¿Unanimidad? Por ahí va.
El estar unánimes, esa me gustó más, implica eso. Nuestra verdadera unidad no está en conceptos que creamos en nuestra mente. Está en lo que ya Cristo ha diseñado en su iglesia. Y nosotros como servidores y esclavos de Él, ejecutamos y llevamos a cabo su plan. Por medio de una conciencia, una libertad de conciencia. Conociendo más al Señor y llevando ese amor a la práctica como Él lo hizo. Dándolo todo por amor de sus hijos. Dándolo todo por amor a sus hermanos. Y de igual manera nosotros hacemos lo mismo. Bueno, la iglesia de Corintio tenía un conocimiento, pero carecía de amor. Tenían libertad teológica, pero no tenían sabiduría para usar y llevar a práctica esa teología. Conocían las verdades sobre que los ídolos nada son, pero no sabían cómo aplicar este conocimiento en comunidad sin causar destrucción espiritual. Ahora quiero que veamos 3 verdades fundamentales que definen la libertad cristiana madura. El conocimiento sin amor destruye en lugar de edificar. ¿Tú conoces eso? Estás madurando en la fe. El conocimiento que envanece debe ser sometido al amor que edifica. Por eso muchas veces soportamos las faltas por amor. Amén. Segundo lugar, el verdadero conocimiento no se centra en lo que yo creo, sino se centra en la confesión que da Pablo, que era la confesión general de la iglesia. Hay un solo Dios y un solo Señor. Este es el fundamento de nuestra libertad y es el fundamento de nuestra vida práctica. Y en tercer lugar, la doctrina correcta debe producir una adoración, un amor práctico. La ortodoxia, si la ortopráctica, es vacía. La verdadera teología, el verdadero conocimiento, conduce a la doxología. Y la doxología es nuestro servicio sacrificial por amor a nuestros hermanos, pero en primera instancia porque amamos a nuestro Señor y Salvador que es Cristo. Hermano, quiero darte 3 cosas. Examina tu corazón con honestidad. No te vayas de aquí. Utiliza el día del Señor para eso. Evalúa tu corazón. ¿Estás usando tu conocimiento teológico para amar mejor o para sentirse superior? ¿Estás produciendo con tu conocimiento unidad de la iglesia o desunión? Recuerda, hermano, que debes crucificarte todos los días. El que quiera ser su discípulo debe morir al yo, debe negarse a sí mismo. Segundo lugar, confiesa a Cristo como único Señor en todas las áreas de tu vida. Tercer lugar, compromete tu libertad al amor sacrificial. Usa tu libertad cristiana para edificar a otros. ¿Eres libre en Cristo? Sirve a tus hermanos. Ama a tus hermanos. Pasa tiempo con tus hermanos. El amor define cómo ejercemos nuestros derechos y nuestro ejemplo debe ser uno de sabiduría, no de exhibicionismo espiritual. No, porque yo oro esto, yo hice esto, y hace 5 años ministré y se convirtieron 5,000 personas. Y tú vas aquí y se convirtieron 20. No, ¿qué estás haciendo ahora? No vivas de glorias pasadas. Puede ser eso que estemos utilizando para promovernos nosotros mismos. Y ahí comenzamos a trabajar. Pero vea, hace 10 años la iglesia estaba llena y ahora está vacía. Pues estos hermanos no son débiles en la fe, todos son pecadores, nadie ora, nadie hace nada, nadie lee la Biblia. Pues me voy. Hermano, eso es lo que sucede. Ese conocimiento. Que es verdad, la gente debe orar, la gente debe hacer esto, la gente debe comportarse de una manera correcta. Pero ¿qué estás haciendo tú para producir esa unidad? ¿Estás siendo un agente de unidad? ¿O estás haciendo un agente de división? Que el Señor nos ayude y nos encuentre fiel en esta área, recordando la advertencia que Él mismo nos da. Ay del que haga tropezar a alguno de mis hijos.
ay, el que haga tropezar a alguno de mis hermanos, será mejor que se amarre una piedra de molino en su cuello y se lance al mar. Esto no lo digo yo, lo dice nuestro Señor. Él es celoso con su iglesia. Y si tú eres parte de su iglesia, promueve lo que Cristo ha promovido durante todo su ministerio y toda su vida. Y ahora por el Espíritu Santo, tú puedes hacerlo también. Aférrate de Él. Vive para la gloria. Sufre por su causa. No huyas del sufrimiento. Ese es un privilegio, sufrir por Él. Hazlo. ¿Qué te limita? Ya tu Salvador no te lo ha dado todo. ¿Qué te detiene? ¿Cuál es tu miedo al compromiso? ¿Cuál es tu miedo a darte por completo? ¿A quién tú perteneces? ¿Tú perteneces al Dios que se le escapan las cosas o al Dios que tiene el control soberano de todo? Y Él te dice, entrégate, sirve. Ay, pero es que es algo lastimado. Ora. Bástate de mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando tú estás débil, que te sientes dolido por los embates de hermanos en Cristo que van a pasar y van a suceder porque estamos aquí y no estamos exentos y ninguno somos nenes lindos. Dios nos llamó del mejor bache a nosotros. Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No esperes otra cosa. Pero lo que yo te puedo asegurar es que Dios es fiel y justo para guardarte sin caída. Y esa declaración es suficiente para que tú sufras por su causa hasta que Él vuelva. Que el Señor nos ayude. Padre, venimos delante de ti. En necesidad, Señor. Muchas veces intencionalmente, Padre, olvidamos nuestra identidad en Cristo. Y luchamos con los ídolos de este mundo. Por lo cual, Padre, ayúdanos a recordar estas cosas, la primacía del amor sobre nuestro conocimiento. A recordar la realidad de que no servimos porque hay que amar al hermano. Bueno, porque hay que amar al hermano. No. Es que tú has dado la vida por ese hermano y tú eres el Señor. Y yo me debo a ti. Mi alianza, mi lealtad está a ti. Mi alianza y lealtad está contra lo que promueve el reino de Cristo que ha sido inaugurado por el Evangelio. ¿Y cómo fue esa inauguración? Arrepiéntanse y crean, el reino de Dios se ha acercado. No hay diferencia en ninguno de mis hermanos y yo. Todos hemos reconocido nuestro pecado, nuestra necesidad de que Dios haga justicia. Y es así que podemos mirar la gloria de Cristo. Como Rey de Reyes y Señor de Señores, que cumple perfectamente y totalmente con lo que me separaba de mi Dios y nos separaba a todos de nuestro Dios, que era nuestro pecado. Ahora, si estamos en su reino, vivamos honrando a nuestro Rey. Oh Padre, ayúdanos en esa área. Fortalécenos a los hermanos que están débiles, que están luchando. Confesemos nuestros ídolos con otros hermanos para que puedan orar por nosotros y podamos continuar corriendo la carrera de la fe. Todos vamos al mismo lugar. Todos vamos hacia la misma gloria y tenemos el mismo Señor. Que eso nos motive para continuar trabajando fielmente, esperando con ansias tu venida, Señor. Te lo pedimos, Padre, y te lo rogamos en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos, oramos por los diezmos y las ofrendas y damos gracias a Dios por su provisión constante. Padre, venimos delante de ti dándote gracias por la provisión en nuestros hogares. Es un privilegio, Padre, que tú, Señor, continúes proveyendo nuestro pan de cada día. Padre, en medio de eso, Señor, te pedimos por provisión. Sabemos que hay muchas cosas cambiantes en el mundo, económicas, financieras y laborales, pero tú sigues siendo el Señor que lo provee todo. La creación no está pasando por algo que no esté bajo tú, como dice el pastor Luis, que no haya pasado primero por tu escritorio.
Y por lo cual, Señor, nosotros apelamos a la realidad de que tú, así como provees para las flores del campo la vestidura hermosa que tienen, y así como provees para las aves del cielo la comida que nos cosechan, ¿qué no vas a hacer por nosotros que somos tus hijos? Ayúdanos, Señor, a confiar plenamente en lo que tú has dado y a continuar no solamente confiando y que nos lleve a inactividad, sino que nuestra confianza en ti nos lleve a hacer lo que debemos hacer, a la diligencia y a la buena mayordomía. Te pedimos nosotros como iglesia, de igual manera, Señor, que seamos buenos mayordomos, que utilicemos lo que tú nos has dado para tu gloria y para extender tu reino. Padre, te damos gracias por la provisión y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Cantamos la doxología. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor y al eternal Consolador, unidos todos alaban. Amén. Que la bendición de nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro único Dios, y nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros toda esta semana mientras meditamos en nuestra identidad en Él. Y mientras meditamos en eso, eso nos mueva, nos lleve a vivir una vida de amor sacrificial en medio de nuestro pueblo, en medio de nuestras familias, en medio de nuestros hogares, para tu gloria. Te lo pedimos, Señor, te lo rogamos en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Amén.